Siempre es bueno recordar, antes de escuchar la palabra de Dios, qué es lo que está sucediendo entre nosotros los domingos en la mañana. Y quiero recordarte lo siguiente: esta reunión es la convocación de Dios para con sus hijos. La convocatoria que Dios ha hecho para con sus hijos, para que le adoren. Se han leído a Éxodo cuando su pueblo, Dios llama a su pueblo de Egipto, les llama para que le adoren. Así nosotros hemos sido llamados de todas partes de esta ciudad, quizá de otros lugares, a convocarnos en este lugar para adorar su nombre y escuchar su palabra y meditar en lo que Él dice. Así que en ese momento y en ese lugar nos postramos delante del Señor y decimos: Señor, quiero escucharte, quiero alabarte. Tú adoras a Dios en la manera en que tú escuchas el sermón. Adoras a Dios en la actitud con la que lees su palabra. Así que vamos a orar para que nuestro corazón sea purificado en sus motivaciones y podamos acercarnos ante este texto como Dios convocándonos para decirnos algo personalmente y como congregación. Vamos a orar. Señor, estamos aquí esta mañana porque tú nos has llamado, como cada domingo, día del Señor. Y hemos venido, Señor. Hemos respondido a tu llamado. Y hemos escuchado tu palabra ser leída. Y hemos cantado ante tu majestad acerca de tus virtudes y tus obras. Ahora queremos escucharte hablar a través de la Biblia. Ven, Señor, abre nuestros ojos, quita nuestras vendas, ilumina nuestras vidas con tu gloria, con tu ser, con tu bondad. Y rompe el pecado que nos ata a este mundo de idolatría, incredulidad y avaricia. Dejar todo a un lado para obtener el tesoro de conocer a Cristo Jesús. Salva, Señora, incrédulos en este lugar. Muéstrales cuán hermoso eres y lo que has hecho para salvarles. Trae fe verdadera y que tu Espíritu Santo nos cambie, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, en esta porción que se llama el Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús. Tenemos el privilegio de venir y escuchar las enseñanzas de Jesucristo mismo y poder meditar en estas enseñanzas y poder obedecer estas enseñanzas. Estamos en el capítulo 6 y si viniste el domingo anterior, gloria a Dios. Gran mensaje acerca de matar a nuestro sueño americano y la avaricia que nos tienta en este lugar. Y hoy vamos a continuar con este tema del dinero, porque Jesús continúa hablando de eso. Jesús no para ahí, Jesús no se detiene a hablar del dinero, Él continúa. Él quiere ir más allá. Él quiere ir más profundo. Él quiere ir a tu corazón y a lo que está sucediendo en tu corazón. Este día domingo hay millones de personas en las iglesias de todo el mundo. Hay personas que están
tan acostumbradas a escuchar un mensaje de Jesús que nunca se han puesto a reflexionar si de verdad sus corazones han sido transformados por Jesús. ¿Cuál es el tesoro que gobierna tu vida? Entonces yo quiero que medites en la siguiente pregunta. Hoy que has venido a esta convocatoria de Dios, no te vayas sin pensar, ¿mi corazón ha sido transformado por Jesús? Y yo quiero hacerte estas preguntas. Preguntas personales y a veces quizá difíciles. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el motor que impulsa tu vida? ¿No? ¿Quién es tu verdadero Dios? ¿Qué es tu verdadero tesoro dentro de tu corazón? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué estudias? ¿Por qué madrugas y por qué te desvelas? ¿Qué estás buscando? Una vez sirviendo de mesero en un restaurante más o menos fino, le preguntó a una señora, ¿qué quieres? Y ella se pone a reírse y trata de hacer una broma con eso y dice, bueno, ¿qué quiero? O sea, ¿me puedes dar lo que yo quiero? Y dice, bueno, make me rich, hazme rica, hazme millonaria. Y dentro de mí yo pensé, ¿y para qué? Ella tiene suficiente para vivir. Ella está comiendo en un restaurante fino. Make me rich. La cruda realidad es la siguiente. La gente vive sin un propósito claro en su vida. Todos viven afanados por el dinero, pero nadie está satisfecho realmente. Eclesiastés 5:10 dice exactamente eso. Dice así, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Marcos 8:36, Jesús mismo dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mundo entero se encuentra como corriendo con los ojos vendados, apurados para llegar a ningún lugar. No saben a dónde van, de dónde vienen. No saben lo que buscan y no saben por qué lo buscan. Pero una cosa es cierta, que todos están afanados y estresados. Todos sufren de ansiedad y principalmente una ansiedad relacionada con las posesiones materiales. Eso es claro. Y sobre todo en este país, pero en el mundo entero. Y no solo en nuestra época moderna, en toda la historia. Pero tú debes ser diferente. Porque Jesús te ha rescatado. Si es que Jesús te ha rescatado. Si es que tu corazón ha sido transformado. De hecho, en nuestro texto hoy Jesús nos prohíbe aferrarnos a nuestras necesidades personales. Nos prohíbe eso. La Asociación Psicológica de América realizó una encuesta nacional en todo Estados Unidos en la que se determinaron los niveles de estrés que la población americana sufre. Y estos fueron los resultados, algunos de los resultados. 77% de la población de Estados Unidos experimenta regularmente síntomas físicos causados por estrés. Tensiones musculares, cansancio, migraña, problemas estomacales. 73% experimenta regularmente síntomas psicológicos causados por el estrés. Nerviosismo, ira descontrolada, irritabilidad, llanto. 33% de la población siente que viven en intenso estrés. 48% siente que el estrés ha incrementado en su vida en los últimos 5 años. 76%
dijeron que el dinero y el trabajo son la mayor causa de estrés en su vida. Y el 48% ha reportado no poder dormir bien en la noche por estrés. Todo esto demuestra que hay un terrible problema en el corazón humano. En el corazón humano. Muchas personas dicen que esa es una situación nueva, un producto de la modernidad. Pero yo no lo creo. Yo no creo que es así. Existen investigaciones arqueológicas, de hecho, que nos llevan a ver cómo era la vida en Galilea en el tiempo de Jesucristo. Y era más estresante que nuestra vida. La mayoría de la gente en Galilea vivía sin suficientes recursos para garantizarles comida el siguiente día. No sabían si podían pasar hambre el siguiente día o sed el siguiente día. Y era muy raro encontrar personas que tuvieran más de un cambio de ropa. Entonces, estas personas en Galilea tenían bastantes razones para vivir en constante ansiedad, preocupados por qué podrían comer, qué podían beber al siguiente día. Y entonces tenemos a Jesús, que si recuerdas bien dice que no tiene ni lugar donde dormir. Y Él le dice a estas personas de Galilea lo siguiente. Mateo 6, 24 al 34, yo quiero que abras tu Biblia el día de hoy, por favor, que abras tu Biblia en ese capítulo 6, 24 al 34. 24 al 34, capítulo 6, Mateo 6, 24 al 34. Y dice lo siguiente. Jesús ve a esta multitud, mayoritariamente gente de baja clase, con poco dinero, pocos recursos, y les dice lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas está personificado ahí. Es una palabra en griego que significa por las posesiones materiales, pero él lo pone como otro Dios, como un ídolo. No pueden servir a este Dios y a este Dios. Al Dios vivo y verdadero y al Dios ídolo de las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y esa palabra afanarse tiene un sentido de ansiedad, de preocupación constante. No os afanéis por vuestra vida. Jesús no está diciendo sean flojos, no trabajen, no busquen proveer para su familia. Y vamos a ver más adelante que, de hecho, la Biblia entera nos enseña a ser padres, esposos, individuos en general, que trabajan duro con integridad para proveer a su propia casa, porque si no seríamos peor que un incrédulo. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Está hablando del corazón y dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Memoriza ese versículo. Yo lo he usado en mi trabajo, cuando hay una persona que está tan estresada por el trabajo que no ha podido descansar y dice, no puedo más. Y yo le digo, isn't life more than food and the body more than clothing? Es ESV. La vida es más que comer, el cuerpo más que vestirse. Y esa pregunta, de hecho, dice mucho implícitamente. Te está diciendo, la vida tiene un propósito más allá. Y entonces Jesús da unas ilustraciones. Dice, no se afanen
Miren esto, 26. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. No están trabajando arduamente y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Eso se puede traducir realmente como añadir un día a su vida. La persona que se afana, básicamente se afana por alargar su vida, por mantenerse existiendo en la manera en que vive. Y dice, por más que te afanes, tus días están contados. No puedes agregar nada. De hecho, lo contrario sucede. Te afanas más, tu vida se vuelve más corta, con más enfermedades y mueres más pronto. Y él da otra ilustración y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Estas flores, estos lirios del campo que se ven entre nosotros, no están trabajando. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno solo de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí Jesús da el problema, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Algunas traducciones dicen, los paganos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Ustedes tienen un Padre. Y ustedes son hijos. Y Él tiene cuidado de ustedes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El corazón del cristiano, según Jesús, corazón que ha sido transformado por el Evangelio, por el mensaje de salvación, es un corazón tan diferente, extremadamente diferente. Es un corazón que tú le haces las dos preguntas más importantes de este mensaje. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu reino? Y va a responder totalmente diferente. ¿Quién es tu Señor? ¿Las posesiones materiales? ¿El Dios vivo? ¿Cuál es tu reino? ¿Estás construyendo tu propio reino? ¿O estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Nuestro mensaje de hoy va a examinar el pecado del afán y luego el antídoto o la solución para vencer ese pecado. Vamos a examinar el problema y luego vamos a aplicar la solución. Entonces, es simple, básicamente es dos secciones que vamos a ver. El problema y la solución. Y Jesús nos da las dos tan claramente en este pasaje. Vamos a comenzar con el problema. El problema del afán. El problema del afán, de la preocupación, del estrés, no es tanto un problema psicológico o un problema de orientación o un problema de un estilo de vida que es más saludable vivir sin afán. Es un problema mucho más profundo. Primeramente, y es el punto número 1, primeramente, el afán es un problema de idolatría. El afán es un problema de idolatría. Jesús está describiendo la espiritualidad de sus seguidores
Y está diciendo que los hijos de Dios viven por fe, mientras que los paganos viven afanados y estresados. Y él comienza diciendo esto de la idolatría. Ahora tú dices, ¿qué es idolatría? Idolatría es adorar a un Dios falso. Cualquier Dios falso de cualquier época, de cualquier cultura, de cualquier forma. Quizá no tienes una estatua del dinero, quizás sí. Pero el adorar las posesiones materiales, poner tu corazón en eso, es idolatría. Es romper con la relación con Dios y decir, yo voy a adorar a otro Dios y voy a servir a otro Dios. Jesús por eso nos empuja y nos dice, ninguno puede servir a dos señores. Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se traduce aquí, otra vez como dije, es posesiones materiales. Y tiene que ver con todas las áreas de tu vida, no solamente el dinero. Dices, quizá yo no tengo tanto dinero. Pero ¿cuánto énfasis le pones a otros tipos de artefactos que si quieres tener o tienes? Jesús está llamando a ti el día de hoy a romper con los ídolos que hay en tu corazón. Ahora, Él no solo lo está haciendo en este pasaje. Si tú ves, y tú por favor, abre la Biblia realmente en el capítulo 6, por favor. Y mira todo el capítulo 6. Quizá en tu Biblia tienes varios subtítulos. Estas semanas anteriores estuvimos meditando en el capítulo 6. Y yo te puedo decir, todo eso Jesús está lidiando con ídolos. Está diciendo, tienes que romper con esos ídolos. Primeramente, ídolos del ego. La primera parte del capítulo 6 ataca al ídolo del ego que conduce a la hipocresía. La religiosidad de la que Jesús habla al principio es un camuflaje que esconde la adoración a un ídolo, tu propio ego. Y yo te quiero hacer esa pregunta y quiero decirte, ¿será que tú estás adorando tu propio ego en religiosidad? Ese tipo de idolatría pasa cuando quieres dar la imagen de ser muy religioso, pero realmente no caminas con Dios. Realmente no amas a Dios. Es egocentrismo versus amor genuino por la persona de Dios. Y él empieza a hablar acerca de la oración. Y dice, ¿oras en el secreto al Padre Celestial? ¿Amas estar con tu Padre Celestial? ¿O oras para que la gente te vea? Y dice, no ores así. Y Jesús después habla del ayuno. ¿Cuándo ayunas? ¿Cómo ayunas? Cuando ayunas te pones con cara triste que todo el mundo te pregunte, oye, ¿pero qué te está pasando? Y dices, es que estoy ayunando para el Señor. Y para que te vean y te exalte tu ego, o lo haces para el Señor en secreto. Y cuando das dinero a la iglesia o al necesitado, ¿para quién lo haces? ¿Para cuál Dios lo haces? Y ahí termina Jesús con el ego, el ídolo del ego. Y luego pasa a romper el ídolo del dinero y las posesiones materiales, que lleva hacia la ansiedad y a la enemistad con Dios. Eso sucede cuando vives para hacer dinero o para ser exitoso o para cumplir tus sueños. Has dejado a Dios para adorar al Dios de las posesiones materiales. Es cuando ves a Dios a un lado y dices, no sé si puedo confiar en Él para que me ayude financieramente. Y después ves a otro lado el Dios de las posesiones materiales y dices, de seguro Él sí cuidará de mí, Él me protegerá y me dará paz. Tu fe está puesta en el dinero y no en Dios. Y Jesús ataca eso. Estos falsos ídolos prometen libertad y prometen propósito y prometen muchas cosas, pero realmente resulta en una vida de esclavitud, una vida vacía de propósito. Y eso, yo no tengo que enfatizar mucho eso. Después de 2000 años de historia se ha comprobado esto totalmente. ¿Cuántas personas con mucho dinero no tienen ningún sentido en su vida
y cometen suicidio. Entonces, ¿cómo debe ser la ambición material de un cristiano? Dices. Porque la verdad, Jesús no nos está diciendo, y yo no te estoy diciendo, renuncien todos sus trabajos, vamos a echarnos en la cama y vamos a confiar que el Dios proveerá. Eso es pecado, flojera. Y Proverbios habla mucho en contra de eso. Pablo mismo dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Cómo podemos trabajar entonces para sustentar bien a nuestras familias sin ser idólatras de las posesiones materiales? ¿Cuál es la visión cristiana de manejar el trabajo y las finanzas y los deseos de posesiones materiales? Y esa visión está en 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Mira lo que dice Pablo. Así se ve un cristiano que agrada al Señor con sus deseos de posesiones materiales y trabajo y todo. Mira lo que dice Pablo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El contentamiento es saludable y nos ayuda a ser agradecidos y enfocarnos en lo que realmente importa. No construir nuestro propio reino, sino buscar primeramente el reino de Dios. El afán no solo es idolatría, como dijo, sino también es incredulidad. Y ese es el punto número 2. Vamos por la mitad. Punto número 2. Punto número 1, el problema del afán es que el afán es idolatría. Segundo, el afán es incredulidad. Si tú has leído la Biblia, es que la incredulidad es probablemente lo peor que se describe en la Biblia. Lo que Dios más aborrece y condena es la incredulidad. Y de hecho, es el punto principal que Jesús nos dice que es el problema en todo este pasaje, es la incredulidad. Dice el versículo 30, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Un predicador usó la siguiente ilustración para ayudarte a ver cómo funciona la ansiedad, la preocupación, el afán en tu vida conectado a la incredulidad. Y es lo siguiente, imagina que hay un árbol. Hay un árbol. Y ese árbol, la raíz de ese árbol es la incredulidad. ¿No crees que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer? Que Dios es lo que dijo que es. Y que Dios te ama como dijo que te ama, que te cuida como dice que te cuida, que te disciplina como te dice, que dice todo es verdad y lo crees. Hay incredulidad en ese árbol, en esa raíz. Y de esa raíz va creciendo un tronco de ansiedad. Porque la incredulidad produce afán. La incredulidad produce ansiedad y preocupación. Pero no se queda ahí. Porque un árbol mientras va creciendo empieza a dar frutos y tener ramas. Y de la incredulidad en nuestro corazón comienza a haber este afán y esta preocupación que nos lleva a cometer una multitud de pecados. Una multitud de frutos de pecados venenosos. Por ejemplo, la contienda y la ira en tu familia.
incredulidad de quién es Dios te lleva al afán y la preocupación que te lleva a pelear con tu familia. Y que te lleva a robar en tu trabajo. Y que te lleva a mentir en las taxas. Y que te lleva a un pecado y a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado. Y ese fruto que está produciendo, el problema está abajo, en la incredulidad. Vemos entonces que el afán es un tipo de pecado de la peor clase, porque proviene de un corazón totalmente corrompido, cautivado y aprisionado por el pecado. No se puede resolver el afán, no se puede resolver con terapia y psicología. Es incredulidad en quién es tu Dios. Entonces, ¿quién puede resolver este problema entre nosotros? Solamente Dios puede vencer el pecado y lo ha hecho primariamente en la cruz de Cristo. Y ahora yo quiero que tú escuches. Jesús nos está diciendo, y ese es el tercer punto ahorita, que el antídoto contra el afán es la fe en un Padre digno de confianza. Quizá la mayoría de nosotros hemos tenido un padre, entre comillas, que para nada confiaríamos en ellos. Dios es un Padre diferente. Es digno de confianza. El antídoto contra el afán, contra la incredulidad, es fe en un Padre celestial que es digno de confianza. Y Él ha demostrado que Él es digno de confianza. Él ha demostrado que Él es bueno y lo ha hecho primeramente en la cruz. Y yo quiero compartirte por un minuto lo que Él ha hecho en la cruz. Quizá todos aquí hemos visto una película en Semana Santa acerca de cómo Jesús murió en una cruz. Pero pocos entienden qué tiene que ver contigo, con tu pecado. Cómo esa cruz, cómo ese hombre Galileo, ese hombre judío tiene que ver contigo. Yo te digo, ese hombre, de acuerdo a la Biblia, es Dios mismo que vino en rescate por ti. Él vino por ti. Él vino para rescatarte a ti. Y lo peor de los peores pecadores, Él vino por ellos. Y tú dices, soy demasiado pecador, he hecho muchas cosas malas. Precisamente por eso tuvo que morir. Porque la condena que te esperaba y que tú merecías era terriblemente dolorosa y eterna en el infierno. Y Él dijo, yo voy a venir a rescatarte. Y Él tomó tu lugar en esa cruz y llevó la condenación de Dios que tú debías recibir. Y Él resucitó al tercer día. Él está a la derecha del Padre. Y ahora se predica por todo el mundo las buenas noticias de que solamente si crees en Él tienes esta salvación gratis. Y puedes reconciliarte con Dios y ser adoptado por Dios y ser perdonado de todos tus pecados y nacer de nuevo como una nueva criatura que puede tener un nuevo corazón, que tiene un nuevo reino y un nuevo Señor y que no tiene una vida para construir su propio reino, porque eso es basura. Pero tiene un corazón que vive para un reino mayor y es el reino de tu Padre Celestial. Jesús presenta el antídoto contra el afán con esta enseñanza o esta imagen que es casi poética. Algunas personas lo ven y dicen que es la manera en que se escribió esto, en que se expresó este pasaje que leímos, es tan bien arreglada que parece un poema en prosa, no con rima, pero en prosa.
¿Y qué es las características principales de un poema? Que un poema te lleva a ver sin los ojos, a ver con el corazón. Te lleva a escuchar cómo las olas del mar suenan y cómo se ven los colores del arco iris. Te lleva a ver una imagen, un poema. Y Jesús aplica el antídoto con esta imagen. La imagen de un padre amoroso que es digno de confianza. Y rápidamente yo quiero mostrarte esta imagen. Primeramente, observa que es la imagen de un rey. Él usa la palabra Señor y usa la palabra reino. Está hablando de un rey, un cierto tipo de rey. También se menciona la imagen de los hijos del rey. Dice, vuestro padre. Ese rey tiene hijos y eres tú, si eres cristiano. El poema va dirigido hacia nosotros y nos quiere comunicar algo. Y hay, por cierto, un tercer grupo, una tercera imagen. Y esos son los paganos. Ellos están fuera del reino y ellos tienen otro rey y otro reino que se llama posesiones terrenales. Y ellos viven en constante ansiedad. Es este pueblo, se ve en este pasaje, que vive en constante ansiedad y preocupación, en afán. Y luego vemos que nosotros somos hijos y nuestro Padre también es nuestro Rey y es un Rey bondadoso y generoso. Y empieza Jesús a poner en una ventana cómo este Padre, este Rey, se va comportando, se va mostrando como noble. Y Él empieza a decir, mira cómo este Rey y Padre trata a las aves, a los pájaros, y cómo los cuida y les sustenta. Y después dice, mira cómo este Rey y Padre trata a las flores. ¿Cómo tú crees que este Rey y Padre va a tratar a sus propios hijos? Y esta imagen vívida de la bondad de Dios nos lleva a romper con la incredulidad y nuestra desconfianza de Dios. Nos lleva a creer en Él. El antídoto contra el afán que Jesús nos presenta es ver su gloria, la gloria de Dios. Ver la bondad de Dios que es revelada en la Biblia y que es avivada por el Espíritu Santo. Y que nos lleva a ver y tocar y sentir y probar la bondad de Dios. Ese es el antídoto contra la ansiedad. Percibir espiritualmente la gloria y bondad de Dios revelada en la Biblia y producida por el Espíritu Santo. Yo quiero terminar meditando en algo que un libro profundiza muy hermosamente. Y es la imagen de cómo Dios se deleita en ser bondadoso contigo. Y es un libro que se llama Deleites de Dios, de John Piper. Y él primeramente cita este pasaje bíblico, Sofonías 3:17, donde dice, el Señor se alegrará por ti con cantos. Y él medita y dice, bueno, ¿tú te has imaginado alguna vez cómo sería Dios cantando? Dios cantando, dice, se alegra por ti con cantos. ¿Cómo será escuchar la voz de Dios cantando? ¿Y por qué canta? Porque te ve a ti y su corazón canta. Eso es lo que dice el pasaje. Se alegrará por ti con cantos. Quiero ayudarte a escuchar esa voz. Y quizá lo mejor que puedo hacer es, si eres cristiano, ayudarte a recordar cómo fue la primera vez que tú creíste en el Señor Jesucristo. ¿Cómo escuchaste su voz?
¿Cómo viste su rostro? ¿Cómo sentiste su cercanía? Te quiero llevar a recordar. Y quizá eso es lo más cercano que puedes imaginarte, cómo es Dios cantando por ti. Yo quiero compartirte lo que yo sentí mis primeros años de ser cristiano. Escribía, ¿no? Mis primeros años de ser cristiano, de cómo es escuchar sin sonidos la voz de un Dios que canta y se deleita en ti. Y te voy a compartir esto que es muy personal, pero lo hago porque creo que te puede ayudar a recordar la voz que tú escuchaste y la presencia que tú sentiste cuando por primera vez llegaste a Cristo. Y esto es lo que yo escribí hace muchos años. Dice así: ¿a qué compararé ese sonido? A las gotas de lluvia en una mañana en la que respiras toda la vida a tu alrededor y despierta tu alma. O tal vez a la brisa que sopla en la cima de las montañas en la soledad. O al piano, cuidadosamente tocado o improvisado. Una voz como muchas aguas. Una voz como una flama movida por el viento, una flama que no consume la zarza. Una voz como un amable y amoroso pastor sanando una oveja caída. Como un viñador que canta a sus vides. Una voz irresistible. Una voz que penetra el corazón, como la voz de un verdadero amor, como el novio desposando a su novia. Una voz apacible, cuidadosa, una voz llena de amor y pasión. Esa voz despierta el espíritu, que hace entender que todo va a estar bien. Esa voz que desafía a dejar todos los planes a un lado, solo para continuar escuchándola cantar su canción. Solo por evitar que se detenga la melodía. Esa es la voz de mi Cristo cuando me habla. Esa es la voz que le da paz a mi alma. Esa es la voz del buen pastor, de mi pastor, de tu pastor. Dios no solo canta de alegría por su pueblo. Él se deleita en hacerle bien a sus hijos. Se deleita en hacerle bien a sus hijos. Y la Biblia está llena de pasajes que dicen eso. Te diré algunos. Jeremías 3:41 dice: me regocijaré en favorecerles. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está lista para ayudar a quienes le son fieles. Segunda de Crónicas 16. Salmo 23:6. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Esa visión de Dios deleitándose en hacernos bien todos los días de su vida, esa visión real de Dios deleitándose en hacernos bien, es la que va a transformar tu corazón, va a hacerte libre de la esclavitud a los ídolos del ego y de las posesiones materiales. Esa visión de la bondad de Dios real, presente, poderosa en tu vida. Y quiero terminar con el ejemplo de un gran hombre de oración, George Mueller, que aquí varios conocen. Fue un hombre grandemente usado por Dios. Comenzó muchísimos orfanatos y Dios le respondió muchísimas oraciones. Y él tenía la convicción certera, la visión clara de la bondad de Dios y cómo él se deleitaba en hacerle bien. Escucha esto. El 6 de febrero de 1870, Mary, la esposa de George Mueller, murió a causa de la fiebre reumática. Habían estado casados por 39 años y 4 meses.
George tenía 64 años. Al poco tiempo del funeral, estuvo lo suficiente fuerte para predicar un sermón del funeral. Imagínate predicar en el funeral de tu esposa. El sermón del funeral, el cual llamó sermón del funeral. ¿Qué texto habrá escogido para este momento en el que Dios se había llevado a su amada esposa? ¿Qué texto habías escogido tú? Eligió el Salmo 119, 68, que dice así: tú eres bueno y haces el bien. Tú eres bueno y haces el bien. Y desarrolló 3 puntos. Primer punto: el Señor fue bueno e hizo el bien en dármela. Segundo punto: el Señor fue bueno e hizo el bien en permitirme estar con ella tanto tiempo. Tercer punto: el Señor fue bueno e hizo bien en quitármela. Y al mirar hacia atrás y ver la manera en que Dios había respondido su oración, expresó: cada día me doy cuenta con mayor claridad de lo mucho que significa para los orfanatos la pérdida de mi esposa. Sin embargo, con frecuencia y sin esfuerzo, lo más recóndito de mi alma se alegra en el gozo de mi amada difunta. Su felicidad me alegra. Si fuera posible traerla de regreso, mi querida hija y yo no lo haríamos. Es Dios mismo quien hizo esto y estamos satisfechos en Él. Así que, mi hermano, persigue con todas tus fuerzas obtener una visión de Dios que sea tan clara y tan gloriosa que tú, en las peores pruebas de tu vida, tú digas: Él es bueno y hace el bien. Jesús nos está enseñando a luchar contra la idolatría del afán y de la preocupación. La razón por la que tenemos estrés, afán y preocupación es porque no creemos que Él es bueno y hace el bien. Su promesa es clara. Escucha la promesa de Dios y créela. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres bueno. Tú has sido bueno conmigo todos estos años. Tú has sido bueno con esta iglesia. Tú cantas por amor a nosotros y te deleitas en hacernos bien. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de nuestra incredulidad, de nuestra desconfianza en ti, que eres nuestro Padre fiel, digno de confianza. Nos arrepentimos de eso, Señor. Y te pido, Dios, que produzcas fe en esta iglesia. Fe en lo que está por venir. Fe en la dirección que Dios tiene para cada familia y cada individuo. Fe en que tú eres bueno. Tú eres bueno y haces el bien. En el nombre de Jesús. Amén.